Temas de metodología de la investigación. Análisis de datos agregados en problemas de comparación. Promedios. Dos muestras independientes. Objetivo de la investigación: establecer si el promedio de ingresos de empleados administrativos de empresas pequeñas es distinto entre varones y mujeres. Supongamos que en una investigación diseñada correctamente se han encuestado a 25 varones y 32 mujeres que cumplieron con los criterios de elegibilidad para el estudio. Los resultados de los cálculos se muestran en la tabla siguiente. Se ve que los 25 varones tenían un promedio de ingresos mensuales de 4.765.98 pesos con un desvío estándar de 215.75. Mientras que las mujeres tenían un promedio de ingresos mensuales de 4.597,63 con un desvío estándar de 208,32. Según estos resultados, los varones ganaban 168.35 pesos más que las mujeres. Aritméticamente hablando, los salarios mensuales son diferentes. Pero para tener evidencia que permita afirmar que las diferencias tienen relación con el género, hay que establecer si estas diferencias son significativas. Emplearemos el método general para análisis de datos agregados, según el cual, en primer lugar, hay que elegir el procedimiento indicado según el problema a resolver, establecer el nivel de confianza deseado, seleccionar la herramienta para el cálculo, aplicar la herramienta a los datos y obtener los resultados, interpretar estadísticamente los resultados y finalmente realizar un proceso de inferencia. Punto primero, elegir el procedimiento indicado. Como se desea establecer si las diferencias entre dos promedios o medias son significativas, corresponde aplicar el procedimiento denominado test de hipótesis. Según el test de hipótesis, las diferencias son significativas si P es menor que alfa. En la expresión P menor que alfa, P es igual a la probabilidad de que los resultados obtenidos se hayan dado por azar y alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. Segundo, establecer el nivel de confianza deseado para la estimación. En este caso se tomará el nivel habitual de 0,95 o 95%. Con esa confianza se calcula el llamado alfa o nivel de significación aplicando la siguiente fórmula. Alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza. De lo anterior resulta que alfa es igual a 1 menos 0,95, es decir, que alfa es igual a 0,05, que es el valor usado habitualmente. El nivel de confianza y por lo tanto el de significación puede variar según las necesidades de la investigación entre 0,8 o menos y 0,9999 o más, pero nunca puede alcanzar 1, es decir, 100%. La elección del nivel de significación no le corresponde al estadístico, sino al investigador. El tercer paso en el método general para resolver problemas en procesamientos de datos agregados consiste en seleccionar la herramienta para el cálculo. Para ello se puede usar algún software disponible o se puede buscar en la web. Cuando se ubica la herramienta, se comprueba que para comparar dos promedios con datos agregados, la alternativa habitual es el cálculo del t-test de Student. Esto se debe a que si se quieren comparar promedios y se trata dos muestras pequeñas e independientes, corresponde usar el valor de P asociado con el llamado t-test de Student. El cuarto paso
consiste en aplicar la herramienta a los datos para obtener los resultados del análisis. Los resultados o salida de alguno de esos medios para cálculos estadísticos ofrecerían un aspecto similar al siguiente: resultados del t-test para muestras independientes, valor F para variancias, varios valores de P, como se puede ver. Se nota, como decíamos, que se ha calculado más de un valor de P. Esto se debe a que al emplear el t-test de Student, para llegar al valor de P hay que hacer algunos cálculos preliminares y calcular el valor de T y luego de P según los resultados de esos cálculos preliminares. Con frecuencia, el software calcula e informa los cálculos según las varias maneras posibles para ahorrar tiempo. Quinto paso, interpretar estadísticamente los resultados. En la salida ofrecida se pueden comprobar 4 zonas a recorrer que reflejan el orden de los cálculos necesarios para realizar un t-test de Student. Una zona para el valor de las variancias, una zona para el valor de t para variancias iguales, una zona para el valor de t para variancias desiguales y una zona para las diferencias entre las medias. Ahora observaremos cada una de estas zonas en forma individual. Zona 1. Valor F para las variancias, comparación de variancias, valor de P para variancias. El t-test se calcula de un modo diferente según si las variancias, o lo que es equivalente los desvíos estándar, se pueden considerar iguales o no. Si P en esta zona es mayor que 0,05, se acepta que las variancias son iguales. En la segunda zona se indican los valores de T y P cuando las variancias son iguales. En la tercera zona, valor de T para variancias desiguales, se indican los valores de T y P cuando las variancias son desiguales. Finalmente, en la última zona, se muestra la diferencia entre las medias y sus intervalos de confianza del 95%. En la salida mostrada, el valor de P para las variancias es igual a 0,42181. Ello indica que las variancias son iguales y que en esta comparación se debe elegir el valor de P asociado con el t-test de Student para variancias iguales. En la misma salida mostrada se ve que el valor de T para variancias iguales es 2.981, mientras que el valor de P para variancias iguales es igual a 0.00428.
En la sexta etapa del método general corresponde realizar el proceso de inferencia. El mismo se desarrolla del siguiente modo. Dada la regla si P menor que alfa las diferencias son significativas y que alfa es igual a 0,05 y que P es igual a 0.00428 y que 0.00428 es menor que 0,05, se infiere que las diferencias son estadísticamente significativas. Con estos resultados del análisis estadístico, el investigador podrá afirmar que dispone de evidencia que apoya la hipótesis de que existe relación entre género y valor de los ingresos en la población estudiada. Pero aún falta analizar los intervalos de confianza para las diferencias de las medias. Los intervalos de confianza para las diferencias entre promedios tienen una doble ventaja, ya que permiten 1. Establecer si hay relación entre las variables, 2. Ponderar la intensidad del efecto. En la tirada aparecían los siguientes intervalos: diferencia entre las medias 168.35, límite inferior 55.1611, límite superior 281.5389. Para evaluar si las diferencias son significativas, se miran ambos límites del intervalo y se aplica la siguiente regla. Si ambos son positivos o ambos son negativos, es decir, ambos tienen el mismo signo, entonces se puede afirmar que las diferencias son significativas. En el caso en estudio, el intervalo está comprendido entre 55.1611 y 281.5389. Son ambos positivos, por lo tanto se puede afirmar que las diferencias son significativas. Para ponderar la intensidad del efecto del factor en estudio, los intervalos se interpretan como que si el experimento se hubiera repetido 100 veces, en 95 de ellas el menor promedio obtenido hubiera sido 55.1611 y el mayor hubiera sido 281.5389. Redondeando los valores y realizando un proceso de inferencia a la población, se puede afirmar con una confianza del 95% que la menor diferencia esperable sería de 55 pesos y la máxima de 281 pesos. Con estos resultados del análisis estadístico, el investigador podrá afirmar que dispone de evidencia que apoya la hipótesis de que existe relación entre género y valor de los ingresos en la población estudiada, aun cuando la diferencia entre los mismos no alcanza magnitudes sustanciales. Si en cambio los datos hubieran sido los siguientes, la tirada hubiera ofrecido el siguiente aspecto. Se puede ver que el valor de P para la comparación de las variancias es de 0.00003.
Para considerar que las variancias eran iguales, P tenía que ser mayor que 0,05 y P es menor que 0,05, se concluye que las variancias son desiguales. Dado que el análisis indica que las variancias no son iguales, se debe elegir el valor de P asociado con el t-test de Student para variancias desiguales, o sea, P igual a 0.09262. Luego hay que realizar el proceso de inferencia considerando las siguientes premisas. Dada la regla si P es menor que alfa, las diferencias son significativas, y que alfa es igual a 0,05, y que P es igual a 0,09262, y que 0,09262 es mayor que 0,05, se infiere que las diferencias son estadísticamente no significativas. También hubiera sido la misma conclusión si se hubieran utilizado los intervalos de confianza de las diferencias que quedaron comprendidos entre menos 46.4496 y 383.1496, dado que ambos límites tienen signo diferente. Es decir, la conclusión hubiera sido la misma en el sentido que no hay evidencia de que haya diferencias en los ingresos de ambos grupos. Con estos resultados del análisis estadístico, el investigador podrá afirmar que dispone de evidencia que apoya la hipótesis de que no existe relación entre género y valor de los ingresos en la población estudiada. Finalmente, si los datos a analizar hubieran sido los siguientes, se observa que el valor de P al comparar variancias es de 0.00143, es decir, menor que 0,05. Dado que el análisis indica que las variancias no son iguales, se debe elegir el valor de P asociado con el t-test de Student para variancias desiguales, o sea, P igual a 0.04631. Se debe realizar el proceso de inferencia como de costumbre, según la regla, si P menor que alfa las diferencias son significativas, alfa igual a 0,05, P igual a 0,04631 y 0,04631 es menor que 0,05. De todo ello se infiere que las diferencias son estadísticamente significativas. En este caso, no se hubiera llegado a la misma conclusión si se hubiera utilizado el valor de P que se obtiene a través del t-test de Student para muestras con variancias iguales, porque habría resultado P igual a 0,06216.